Hola, bienvenido a la resolución de las preguntas de química de la semana número 11. El tema se denomina electroquímica. Bienvenido, iniciamos. Pregunta 1. Se denomina electrólisis al proceso en el que se utiliza la energía eléctrica para provocar una reacción química no espontánea. Las leyes de Faraday se relacionan con la electroquímica, en particular con la electrólisis, donde se tiene dos leyes que rigen la electrólisis cuantitativa. Según la primera ley de Faraday, la masa de una sustancia depositada es proporcional a la intensidad de corriente, o sea, al número de electrones por segundo y el tiempo que ésta circula. Si en el proceso de electrólisis de una solución de sulfato de aluminio circula una corriente de 9,34 amperios durante una hora, los gramos de aluminio que se depositarán en el electrodo respectivamente serán. Nos dan la masa molar del aluminio, 27 gramos por mol. Bien, muchachos, observemos. Este problema nos da la intensidad de corriente eléctrica, 9,34 amperios. Les comento que aquí se suele trabajar con la intensidad en amperios. Y aquí lo tenemos, así que vamos bien. Dice durante una hora. Estimado estudiante, aquí se trabaja con el tiempo en segundos, ¿sí? Pero una hora, recuerden que es 3600 segundos. Y lo que me piden son los gramos de aluminio. Muy bien, entonces, lo que vamos a aplicar es la primera ley de Faraday. Miren, muchachos, la masa D, en este cuadradito vamos a reemplazar lo que queremos. Queremos la masa de aluminio, entonces sería la masa de aluminio. Y eso va a ser igual al peso equivalente de aluminio por la intensidad por el tiempo entre una constante 96.500 coulomb. Ahora, miren, muchachos, reemplacemos. En lugar de cuadradito vamos a poner aluminio. La masa de aluminio va a ser igual al peso equivalente de aluminio. Muchachos, mira, el peso equivalente de aluminio lo vamos a obtener así, ¿ve? La masa molar entre su parámetro, que viene a ser su estado de oxidación. El problema nos da la masa molar del aluminio, 27. Ahora, el parámetro del aluminio viene a ser el estado de oxidación del aluminio. Recuerden ustedes, no se olviden que precisamente en el tema de nomenclatura inorgánica se recomienda que el estudiante se memorice el estado de oxidación del aluminio, que es más 3. Entonces, 27 entre 3 nos da 9. Entonces, su peso equivalente de aluminio es 9. Por la intensidad, que es 9,34, por el tiempo, que es 3600 segundos, entre una constante 96.500 coulomb. Muchachos, haciendo las operaciones respectivas, nos queda 3,14 y la masa queda en gramos, por lo que la clave de este ejercicio sería la letra A. Muy bien. Pregunta número 2. La electrólisis consiste en descomponer a un electrolito por acción de la corriente eléctrica directa. En el cátodo se produce la reducción y en el ánodo se produce la oxidación. Con la finalidad de obtener cobre con un alto grado de pureza, se electroliza 5 litros de una solución de sulfato de cobre 2 durante 9.650 segundos, con una corriente de 50 amperios. La masa de cobre en gramos que se deposita en el cátodo es... Nos dan las masas molares del cobre, 64, y la del azufre, 32 gramos sobre mol. Muy bien. Miren, muchachos, en este ejercicio vamos a rescatar como dato el tiempo, 9.650 segundos, la intensidad, que es 50 amperios, y lo que nos piden es la masa de cobre. Mira, en la primera ley de Faraday, aquí donde está el cuadradito, voy a reemplazar lo que pedimos, la masa de cobre. Entonces sería la masa de cobre va a ser igual al peso equivalente del cobre por la intensidad de corriente por el tiempo entre una constante 96.500. Así que reemplazamos la masa de cobre. La masa de cobre va a ser igual al peso equivalente del cobre. Pero, muchachos, el peso equivalente del cobre se obtiene dividiendo la masa molar entre su parámetro, que viene a ser el estado de oxidación. En el ejercicio hay un dato muy importante. Nos hablan del sulfato de cobre, dice así, ¿ve?
sulfato de cobre y en un paréntesis el 2 en romano. Precisamente este 2 en romano viene a ser el estado de oxidación del cobre, que sería el 2. La masa molar del cobre, el problema nos dice que es 64. Entonces hay que trabajar con 64, ¿ya? Hay que trabajar con ese valor que da el problema, ¿ya? Entonces 64 entre 2 nos da 32. Entonces reemplacemos. El peso equivalente al cobre sería 32 por la intensidad, que es 50, por el tiempo, que es 9.650 segundos, entre una constante 96.500 segundos. Mira que acá podemos cancelar 0 con 0, se va 9.650 con 9.650 se va, y aquí nos quedaría 32 por 5, que sería 160. La masa queda en gramos, por lo que la clave de este ejercicio sería la letra D. Muy bien. Pregunta número 3. La electrólisis es un proceso redox no espontáneo donde se descompone un compuesto por acción de la corriente eléctrica continua. La intensidad de corriente eléctrica en amperios que se debe aplicar para depositar 28,8 gramos de cobre en el cátodo de una celda electrolítica que contiene una solución concentrada de cloruro cúprico en un tiempo de 50 minutos es. Nos dan las masas molares del cobre 64 y del cloro 35,5 gramos por mol. Muy bien, entonces miren muchachos, este problema nos da como datos la masa del cobre 28,8 gramos. También nos menciona el tiempo 50 minutos. Un detalle muy importante muchachos, el problema dice 50 minutos, pero recuerden que acá el tiempo se trabaja en segundos, ¿correcto? El tiempo es en segundos, ¿correcto? Muy bien. Entonces tendríamos que de inmediato pasar esos 50 minutos a segundos. Recordemos que cada minuto trae 60 segundos. Entonces 50 minutos equivale a 3000 segundos, ¿sí? Simplemente el 50 lo multiplico por 60. 50 por 60 me da 3000. 50 minutos es 3000 segundos. Lo que nos piden es la intensidad en amperios. Intensidad en amperios. Muy bien. Entonces usamos la primera ley de Faraday. Como aquí hablamos del cobre, entonces acá sería masa de cobre igual a peso equivalente de cobre por la intensidad, que es lo que buscamos, por el tiempo, que es dato, entre una constante 96.500. Ahora, muchachos, reemplacemos. La masa de cobre es, vamos a decir, reemplazando. La masa de cobre es 28,8. Mira, no voy a escribir las unidades con la finalidad de trabajar simplemente con los números y verlo de manera sencilla, ¿ya? Estamos respetando las unidades aquí, así que no hay ningún problema. El peso equivalente, como hablamos del cobre, el peso equivalente de cobre sería la masa molar del cobre entre su parámetro. Ahora, el problemita nos habla del cloruro cúprico. Nunca se olviden muchachos que el cloro, cuando no se une al oxígeno, trabaja con estado de oxidación -1. Entonces, cloro -1, como son dos cloros daría -2. Entonces el cobre tendría que ser +2 para que todo dé 0. Entonces su estado de oxidación del cobre es 2. La masa molar del cobre, el problema lo da 64. 64 entre 2, 32. Reemplazamos acá. 32 por la intensidad, que es lo que queremos, por el tiempo, que es 3000 segundos, entre una constante que es 96.500. ¿Correcto? Mira, ve. Haciendo las operaciones respectivas, aquí el valor de x nos queda x igual a 28,95.
Precisamente eso sería la intensidad, por lo que la clave del ejercicio sería la letra D. Muy bien. Problema número 4. El agua acidulada es una solución de agua destilada con un 2% de ácido sulfúrico. Se la utiliza para recargar la batería cuando ésta ha perdido la concentración del ácido y así obtener mayor fuerza para el arranque del motor. Es recomendado para baterías con más de 6 meses de usos. En tal contexto, calcular la masa en gramos de oxígeno que se produce en el ánodo al electrolizar agua acidulada durante 500 minutos con una intensidad de 150 amperios. Muchachos, acá nos dan el tiempo, nos dicen 500 minutos, pero recordemos que en este tema de electroquímica el tiempo va en segundos. Miren muchachos, en el ejercicio número 3, el ejercicio anterior, nos habían dado el tiempo 50 minutos. Ahora nos dan el tiempo 500 minutos. Entonces muchachos, aquí, mira, ve, el tiempo sería 30.000 segundos. Para pasar de minutos a segundos, lo multiplico simplemente por 60. Y 500 por 60 nos da 30.000. Muy bien. Ahora, la intensidad nos dicen 190 amperios. Y nos piden la masa de oxígeno. Muy bien. Miren muchachos, el peso equivalente del oxígeno sería su masa molar entre su parámetro. Muy bien. Ahora, miren muchachos, si quieres hacerlo de manera rápida, el peso equivalente del oxígeno es 8. ¿Ya? Pero eso lo podemos deducir. Mira, por ejemplo, estimado estudiante, el oxígeno, recuerden que el peso atómico del oxígeno, o mejor dicho, la masa molar del oxígeno, es 16 gramos sobre mol. Pero como son 2 oxígenos, eso sería 32. Ahora, el parámetro, muchachos, te voy a enseñar acá un truquito, mira, para que saques el parámetro de manera rápida en el oxígeno. Recuerden que el oxígeno tiene carga -2. Pero como son 2 oxígenos, multiplícalo. Como son 2 oxígenos, multiplícalo. 2 por 2, 4. Entonces el parámetro es 4. Así de rápido, nada más, ¿ya? Ahora, su peso equivalente nos queda 8. Entonces, estimados, calculemos la masa de oxígeno. La masa de oxígeno va a ser igual al peso equivalente del oxígeno, que es 8, por la intensidad, que es 190, por el tiempo, que es 30.000 segundos, entre una constante que es 96.500 Coulomb. Y esto nos queda 472,54 gramos. Por lo que la clave de este ejercicio sería la letra E. Muy bien. Problema número 5. Las técnicas de baño de oro son diferentes métodos empleados para depositar una capa delgada de oro sobre la superficie de otro metal, casi siempre cobre o plata, mediante procesos químicos o electroquímicos. Para cubrir un aro con oro, nos dicen que es un aro de 12 gramos y lo vamos a cubrir con oro. Se hace pasar una corriente de 0,965 amperios durante 30 minutos a través de una celda electrolítica que contiene nitrato áurico. Determine la nueva masa del aro. Nos dan como dato la masa molar del oro, 197 gramos sobre mol. Miren muchachos, este problema no dice de qué es este aro. Supongamos que es de plata y que lo vamos a recubrir en oro. Según el problema, este aro dice que tiene una masa inicial de 12 gramos, ¿correcto? Y lo vamos a recubrir, este aro, lo vamos a recubrir
este aro, ¿sí? Con oro. Lo vamos a recubrir con oro. Ahora, la cantidad de oro que se va a pegar sobre este aro lo vamos a calcular con la primera ley de Faraday. Esa masa que se deposita en este aro lo voy a sumar con la masa inicial del aro y nos va a dar la masa final del aro. Entonces, para ello el problema nos da la intensidad de corriente 0,965 amperios. Nos dice durante 30 minutos. Pero muchachos, recuerden que el tiempo aquí se trabaja en segundos. A 30 minutos lo multiplico por 60 y sería 1800 segundos. Ahora, calculemos, muchachos, la masa de oro que se pega sobre este aro, ¿sí? La masa de oro que se pega sobre este aro, ¿correcto? Entonces, vamos a calcular cuál es esa masa que se pega, ¿sí? La masa de oro, ¿correcto? A ver, entonces, la primera ley de Faraday nos dice, por ejemplo, que la masa de una sustancia, en este caso de oro, sería igual a peso equivalente de oro por intensidad por tiempo, ¿sí? Intensidad por tiempo, entre 96.500 coulombs. 96.500 coulombs. Sigue reemplazando, a ver. La masa de oro sería igual al peso equivalente de oro. Muchachos, el problema aquí nos da la fórmula del nitrato áurico. Ahora, recuerden ustedes que el peso equivalente, en este caso de oro, sería igual a la masa molar de oro entre su parámetro, ¿correcto? Eso sería la fórmula. Ahora, el problema nos da la masa molar del oro. Su masa molar nos dicen que es 197. Muy bien. Entre el parámetro, muchachos, mira, a ver. Precisamente este 3 que vemos aquí ha venido del oro. O sea que el oro ha estado trabajando con una carga 3. ¿Correcto? Entonces, mira, de ahí nos va a quedar el peso equivalente del oro, que sería 65,67. 65,67. Entonces sería acá 65,67 por la intensidad, que es 0,965 por el tiempo, que es 1800 segundos, entre una constante que es 96.500 coulombs. Esto nos queda 1,182 gramos. Muy bien, esa es la masa de oro entonces que se pega sobre este aro, y eso lo hemos entendido con la primera ley de Faraday. Por lo tanto, la masa final del aro sería igual a la masa inicial de aro, que fue 12 gramos, más la masa que se ha depositado, que es 1,182 gramos. Eso nos da un total de 13,182 gramitos. Por lo que la clave de este ejercicio sería la letra C de casita. Muy bien. Pregunta número 6. El proceso de galvanizado es aquel donde se utiliza la corriente eléctrica para depositar un metal sobre otro. La masa de sodio en gramos que se depositará en el cátodo de una celda electrolítica al aplicar una intensidad de corriente de 10 amperios en el cloruro de sodio fundido durante 4.825 segundos es. Nos dan la masa molar del sodio, 23 gramos sobre mol. Miren, muchachos, este problema nos da la intensidad de corriente, 10 amperios, nos da el tiempo, 4.825 segundos, y nos pide la masa de sodio. Mira, la primera ley de Faraday nos dice así: la masa de algo
de una sustancia, por ejemplo en este caso de sodio, sería igual al peso equivalente del sodio por intensidad por el tiempo, ¿correcto? Y esto entre 96.500 coulombs. Muy bien, reemplazando la masa de sodio, eso es lo que queremos, la masa de sodio. La masa de sodio va a ser igual al peso equivalente del sodio. Recordemos que el peso equivalente se calcula dividiendo la masa molar entre su parámetro. Ahora, el problema nos da la masa molar del sodio, 23. Ahora ustedes recuerden que el sodio, siempre el sodio, y eso lo sabemos desde el tema de nomenclatura, siempre el sodio es más 1, ya que el sodio es del grupo 1A. Entonces su parámetro viene a ser 1, por lo tanto su peso equivalente es 23. Reemplazamos acá 23 por la intensidad, que es 10, por el tiempo, que es 4.825, entre 96.500 coulombs. Miren, estimados, mira, cerito con cerito se va. Y fíjate un detalle muy interesante. El número que quedó acá, 9.650, es el doble de este número. Allá, mira, entonces si yo simplifico, acá me queda un 2. Entonces 23 entre 2 me quedaría 11,5 gramitos, ¿correcto? Por lo que la clave de este ejercicio número 6 sería la clave, la letra D. Muy bien. Pregunta número 7. Una joyería de la ciudad de Trujillo utiliza metales más baratos y los baña con los metales preciosos, como el oro, para que sean agradables a la vista de los compradores y más resistentes a la corrosión. En un proceso de electrodeposición se recubre un collar de bronce con 1,182 gramos de oro procedente de una disolución electrolítica que contiene iones áurico. Si la intensidad de corriente fue de 20 amperios, los minutos que demoró la electroposición fueron, nos dan un dato, la masa molar del oro, 127 gramos sobre mol. Miren, muchachos, aquí he simbolizado un collarcito, ahí está, ve, con una figurita muy especial. Y miren, estimados estudiantes, los datos que nos da este problema. A ver, aquí nos están diciendo que la masa de oro que se ha depositado sobre este collarcito de bronce, dice que es 1,182 gramitos, ¿correcto? Procedentes de una solución que contiene iones áuricos, estos iones de oro más 3. Este problema también nos da la intensidad, nos dice 20 amperios y nos pide el tiempo, pero el tiempo en minutos. Así que vamos a reemplazar. La primera ley de Faraday nos dice la masa de algo, en este caso de oro, sería igual al peso equivalente de oro por intensidad por el tiempo entre 96.500 coulombs. Mira, la masa de oro nos dan 1,182 y eso va a ser igual al peso equivalente del oro. Pero recuerden, estimados estudiantes, recuerden ustedes que el peso equivalente del oro lo vamos a obtener dividiendo su masa molar, que el problema nos da, dice 197, entre su parámetro, que viene a ser su estado de oxidación, y eso nos queda 65,67. 65,67, y eso va acá, 65,67. Por la intensidad, que es 20, por el tiempo, entre 96.500 coulombs. Muy bien, entonces, haciendo las operaciones respectivas, nos queda
86,84. Aquí, muchachos, en esta fórmula, el tiempo queda en segundos, por lo que lo debemos pasar a minutos, ¿correcto? Pero para pasarlo a minutos hay que dividirlo entre 60. Entre 60, esto nos estaría quedando 1,44 minutos. Por lo que la clave de este ejercicio sería la B de bueno. Muy bien. Pregunta número 8. Se lleva a cabo el electroplateado de una lámina de hierro con un área de 5 centímetros cuadrados si el espesor debe ser de 10 milímetros. Hallar la intensidad de corriente en amperios suministrado si la plata se deposita a partir de la electrólisis de una solución acuosa de nitrato de plata durante media hora. Nos dan la masa molar de la plata, 108 gramos por mol, y la densidad de la plata, 10,5 gramos sobre centímetro cúbico. Bien, muchachos, a ver, en este ejercicio nos hablan de una lámina de hierro con un área. La lámina de hierro es de hierro, pero se va a recubrir con plata, ¿sí? La lámina es de hierro, vamos a decir que la lámina es de hierro, pero se va a recubrir con plata, ¿correcto? Se va a recubrir con plata. Muy bien. Entonces, el área dice que es 5 centímetros cuadrado y el espesor es de 10 milímetros. Pero 10 milímetros, muchachos, ustedes deben recordar que 10 milímetros es un centímetro. Un centímetro trae 10 milímetros, ¿correcto? Ahora, existe una fórmula muy conocida que es volumen es igual al área por el espesor. ¿Correcto? Volumen es área por espesor, estimado estudiante. El problema nos da la densidad del de la plata. Estamos hablando de la plata, 10,5 gramos sobre centímetro cúbico. También nos dan la masa molar y lo que nos están pidiendo es la intensidad. Mira, la intensidad en amperios. ¿Correcto? La intensidad en amperios. Muy bien, estimado estudiante, este problema interesante. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar. Calculemos el volumen. El volumen va a ser igual al área. El área es 5 centímetros cuadrados por el espesor. El espesor es 10 milímetros, que es un centímetro. O sea, acá, muchachos, nos queda que 1 por 5 por 1 da 5, centímetro cuadrado por centímetro da centímetro cúbico. O sea, el volumen es 5 centímetros cúbicos. Ahora recuerden ustedes que la densidad es igual a la masa entre volumen. Si yo despejo de acá la masa, sería densidad por volumen. Entonces ya podría sacar la masa, en este caso de plata, que sería la densidad de la plata, que el problema lo da 10,5 gramos sobre centímetro cúbico por el volumen que le hemos calculado acá, que ha salido 5 centímetros cúbicos. De tal manera que acá se va centímetro cúbico con centímetro cúbico y nos quedaría 10,5 por 5, que nos quedaría 52,5. 52,5, pero esto sería gramitos, ¿correcto? Ahora,
Ya tengo la masa de plata que se ha depositado sobre esta lámina de hierro, ¿sí? El problema también ha mencionado, muchachos, el tiempo. El tiempo dice que fue media hora. Media hora es 30 minutos. Pero el tiempo se trabaja en segundos. 30 minutos es 1800 segundos. La primera ley de Faraday que aplicaríamos acá sería que la masa de plata va a ser igual al peso equivalente de la plata por intensidad por el tiempo entre 96.500 coulomb. La masa de plata, calculemos, a ver, ya tenemos la masa de plata, 52,5, ¿correcto? Y eso va a ser igual al peso equivalente de la plata. Pero muchachos, tengan presente que el peso equivalente de la plata viene a ser igual a la masa molar de la plata, su masa molar, entre su parámetro. Ahora, la masa molar del problema dice que 108. Y el parámetro de la plata, muchachos, esto lo hemos aprendido desde el tema de nomenclatura. Y la plata se caracteriza porque su único estado de oxidación es el +1. Su parámetro simplemente es el número, ¿correcto? Su parámetro es el 1, entonces sería 108. Aquí reemplazo 108 por la intensidad, que el problema justo es lo que pide, la intensidad por el tiempo, que es 1800 segundos, entre una constante 96.500. De tal manera que aquí, haciendo las operaciones, nos va a quedar la intensidad. Nos queda 26. La intensidad siempre aquí en este tema lo trabajamos en amperios, por lo que la clave sería la letra D de dado. Muy bien. Pregunta número 9. El proceso minero para obtener cátodo de cobre, producto de exportación, consiste en colocar un cátodo de acero inoxidable de 1 metro cuadrado, con borde revestido entre dos ánodos, todos sumergidos en una solución de sulfato de cobre, y se aplica una intensidad de corriente de 240 amperios por 7 días. El producto así obtenido tiene una pureza del 99,99%, prácticamente puro, que luego de un proceso de purificación se obtiene un producto al 100% de cobre. Ahí está totalmente puro. Los kilogramos de cobre obtenido en la electrodeposición aproximadamente son. Muy bien, muchachos, nos dan la masa atómica del cobre. La masa molar del cobre es 63,5 gramos por mol. La masa molar. Bien, entonces acá, muchachos, en este ejercicio vamos a anotar los datos. La masa, nos piden acá la masa de cobre, vamos a poner acá X, pero nos piden en kilogramos. La intensidad 240 amperios y el tiempo 7 días. Muy bien. Ahora, estimado estudiante, recuerden que el tiempo se trabaja en segundos, así que 7 días lo vamos a pasar a segundos, ¿correcto? Ahora, lo que voy a hacer acá, algo simple, voy a multiplicarlo por 24, ¿correcto? Voy a multiplicar 7 por 24 y eso nos da 168, y eso vendría a ser las horas, porque cada día trae 24 horas. 7 por 24 nos daría 168 horas, ¿correcto? Ahora, a esto lo voy a multiplicar por 3600, porque recuerden que cada hora trae 3600 segundos. Entonces, multiplicándolo por 3600 segundos, nos queda 604.800 segundos. Entonces, apliquemos la primera ley de Faraday. La masa de cobre va a ser igual
al peso equivalente del cobre por intensidad por el tiempo entre 96.500 coulombs. Ahora, recordemos que el peso equivalente del cobre se obtiene dividiendo su masa molar, que el problema nos da la masa molar del cobre, dice que es 63,5 y eso lo vamos a dividir entre el estado de oxidación del cobre. El problema al inicio nos ha hablado de una solución de sulfato de cobre. Mi estimado estudiante, recuerda que todo el SO4 tiene carga menos 2, por lo tanto el cobre debe ser más 2, por lo que su parámetro es 2 y esto nos queda 31,75, ¿correcto? 31,75. Ahora, reemplazando, la masa de cobre va a ser igual. Al peso equivalente del cobre, que es 31,75 por la intensidad, que es dato 240 amperios, por el tiempo, que es 604.800. Esto entre una constante de 96.500, ¿correcto? Y aquí nos va a quedar la masa de cobre. Nos queda 47.757,2, un decimal más, pero esta masa queda en gramos. Ahora, el problema lo que nos pide es la masa en kilogramos, entonces esto hay que dividirlo entre 1000 y sería 47,75726, pero ya sería kilogramos, por lo que aquí la clave que estaríamos marcando sería la clave la C, porque acá dice aproximadamente, ¿no? Aproximadamente, el problema te da su opción de que podamos aproximarlo a, en este caso, 48, ¿no? Porque es 47,75726 kilogramos. La clave sería casita. Muy bien. Problema número 10. Dice, en las pilas alcalinas de zinc y dióxido de manganeso, el dióxido de manganeso electrolítico se utiliza como cátodo y constituye una parte muy importante de los residuos domésticos que aportan metales pesados a los residuos sólidos urbanos. Una disolución alcalina de manganato de potasio, nos dan la fórmula, obtenida al calentar dióxido de manganeso, también nos dan la fórmula, con potasa cáustica, en presencia de aceite, se oxida anódicamente con una densidad de corriente de 9 amperios por decímetro cuadrado. Si el rendimiento de la corriente es del 70%, la masa en kilogramos aproximadamente de permanganato potásico que se obtendrá en 10 horas en una cuba cuyos ánodos tienen una superficie útil de 4.000 centímetros cuadrados es. También nos dan la masa molar del permanganato de potasio, 158 gramos por mol. Bien, miren muchachos, en este problema nos dan la densidad de corriente, que dice que es 9 amperios por decímetro cuadrado. Nos dan también el rendimiento de la corriente, 70%. Me piden la masa en kilogramos de permanganato potásico. Vamos a poner acá la masa en kilogramos. Si el rendimiento de la corriente es 70%, la masa de permanganato de potasio en 10 horas. El tiempo es 10 horas.
En una cuba cuyos ánodos tienen una superficie útil, los ánodos tienen una superficie útil, o sea, una área de 4000 centímetros cuadrados. Muy bien. Me piden la masa del permanganato de potasio aproximada, pero en kilogramos. Miren, estimados estudiantes, aquí lo que vamos a aplicar es la primera ley de Faraday. Pero para la primera ley de Faraday nosotros necesitamos la intensidad, el tiempo. El tiempo lo tienes, solo nos faltaría la intensidad. Pero acá vemos un dato muy importante, dice 9 amperios por cada decímetro cuadrado. Cuando nosotros vemos esto, decímetro cuadrado, esto es área. Son unidades de área. Y aquí te dan el área total de los ánodos donde va a ocurrir la oxidación de lo que el problema menciona acá del manganato de potasio. ¿Correcto? Bien, entonces miren, muchachos, trabajamos así. Nosotros tenemos 9 amperios por cada decímetro cuadrado. Y acá el área lo tenemos en centímetro cuadrado. Entonces hagamos algo. Primero vamos a convertir esto, lo vamos a pasar a amperios sobre centímetro cuadrado. Acá dice decímetro cuadrado. Lo vamos a pasar a centímetro cuadrado. Entonces digo, 9 amperios sobre decímetro cuadrado. Bien. Acá viene ya el trabajo. Nuestro trabajo. Miren, muchachos. Vamos a colocar arriba un decímetro. Recuerden, estimados estudiantes, que el deci 10 a la menos 1. Mira, ve, un decímetro es 10 a la menos 1 metro. Ahí está, ve. Nunca se olviden que el deci es 10 a la menos 1. Ahora, vamos a aplicar este truquito. Para eliminar el decímetro cuadrado, acá solo dice decímetro. Entonces, vamos a elevar a todo al cuadrado. Mira, todo al cuadrado. Tanto el número como la unidad. De tal manera que acá se va a cancelar el decímetro cuadrado. Decímetro cuadrado, chao. Ahora, ya tenemos como unidad el metro cuadrado. Ahora hay que pasarlo a centímetro cuadrado. ¿Sí? Mira, vamos a hacer esto. Miren, estimados, vamos a poner acá, un metro es 100 centímetros. O sea, 100 es 10 al cuadrado. Ahí está. Un metro es 100 centímetros. Ahora, el truquito, mira, para eliminar este metro cuadrado, mira acá dice metro. Entonces, el truquito es elevar todo al cuadrado. 1 al cuadrado, metro al cuadrado, 10 a la 10, 10 a la 2 elevado al cuadrado, centímetro cuadrado. Y miren qué bonito acá, que se va, mira, metro cuadrado, metro cuadrado. Ahora, mira, tenemos 9, 1 cuadrado, 1, 1 cuadrado, 1. Mira, acá tenemos, aquí tenemos 10 a la menos 1 al cuadrado, sería 10 a la menos 2. ¿Ya? Mírenme, aquí tendríamos un 10 a la menos 2. Y aquí tendríamos 10 al cuadrado elevado al cuadrado. Esto se multiplica, ¿verdad? Cuando está separado por paréntesis. Queda 10 a la cuarta. Ahora, 10 a la cuarta con 10 a la menos 2 queda 10 al cuadrado. O sea, lo que nos estaría quedando sería, por ejemplo, 9. Y abajo nos ha quedado 10 al cuadrado, que es 100. Y 9 entre 100, 0,09. Y esto sería amperios por cada centímetro cuadrado. Eso sería, muchachos, mira, la densidad de corriente, pero en amperios por centímetro cuadrado. Ahora, miren, muchachos, por ejemplo, aquí nosotros tenemos el área total, ¿sí? Donde va a ocurrir esa transformación,
¿sí? Tenemos un área de 4000 centímetros cuadrados. Y eso lo voy a multiplicar por la densidad de corriente, que es 9 amperios, 0,09 amperios, ¿sí? 0,09 amperios sobre centímetro cuadrado. Y mira, estimado estudiante, lo que se puede ver acá, que centímetro cuadrado con centímetro cuadrado se va y me va a quedar amperios, o sea, intensidad. Pero a su vez, miren muchachos, el rendimiento de la corriente del 70%. 70%, a ver. Recuerden que 70% es 70 sobre 100, ¿correcto? 70% es 70 sobre 100. O sea, estimado estudiante, mira, si nosotros hacemos las operaciones acá, tendríamos 4000 por 0,09 por 70 entre 100. Nos queda 252 pero amperios. Y esto, estimado estudiante, recordarás tú que esto ya vendría a ser nuestra intensidad. Mira, a ver, nuestra intensidad. Ahora voy a aplicar, mira, a ver, vamos a aplicar acá la primera ley de Faraday. Listo. A ver, como nosotros queremos la masa de permanganato de potasio, podemos aplicar de manera práctica y sencilla esta formulita. Mira, a ver, necesitaríamos acá el peso equivalente del permanganato de potasio por intensidad por el tiempo entre 96.500 con 1. ¿Correcto? Mira, eso sería lo que vamos a aplicar aquí. Eso sería aquí. Muy bien. Ahora, la intensidad lo tienes. El tiempo está en horas. Este tiempo hay que pasarlo a segundos. Multipliquemos por 3600, nos queda 36.000 segundos. Recuerden que una hora, 3600, o 10 horas, 36.000 segundos. Bien, entonces solo nos falta el peso equivalente del permanganato de potasio. Ahora, pero ese peso equivalente lo vamos a calcular de esta manera. Mira, el problema dice una disolución alcalina de manganato de potasio. Vamos a anotarlo por acá. Aquí. Manganato de potasio. Dice que se ha obtenido al calentar dióxido de manganeso con potasa cáustica. Y más abajo dice la masa en gramos aproximadamente de permanganato de potasio que se obtendrá. O sea, lo que se va a obtener a partir del manganato de potasio es el permanganato de potasio. Muy bien. Ahora, ustedes recuerden que el potasio tiene esta oxidación más 1 y el oxígeno menos 2. Sería acá menos 8, más 2 me da menos 6. Entonces el manganeso debe dar 6 para que todo dé 0. Aquí el potasio es más 1, oxígeno menos 2, 4 por menos 2 menos 8, más 1 menos 7, el manganeso será más 7. Entonces nosotros podemos ver aquí que el manganeso ha cambiado, ¿sí? El manganeso se ha oxidado. Se puede ver, mira, de 6 pasó a 7, lo que vamos a decir que su parámetro sería 1, que viene a ser el electrón involucrado, ¿sí?, en esa reacción, ¿correcto? Ahora,
Muchachos, reemplacemos. Mira, a ver. Sería la masa de permanganato de potasio va a ser igual al peso equivalente del permanganato de potasio. Pero mi estimado estudiante debe recordar que el peso equivalente vendría a ser la masa molar entre el parámetro. Pero como el parámetro es 1, entonces el peso equivalente del permanganato o en esa reacción sería la masa molar entre 1. Y la masa molar de él es 158. Por la intensidad, que es 252, por el tiempo, que es 36.000 segundos, entre 96.500 coulomb, ¿correcto? Acá se puede eliminar dos ceritos de acá, dos ceritos de acá, para hacer las operaciones más sencillas. Entonces aquí, muchachos, haciendo toda la operación, nos queda 14.854. 14.854. Pero recuerda que aquí en esta fórmula nos queda la masa en gramos. Pero para pasarlo a kilo, entre 1000. O sea, sería 14,854 kilogramos. Que esto sería, me dice aproximarlo, dice el problema aproximadamente, entonces vamos a aproximarlo a 15 para encontrar y marcar nuestra clave. Entonces aquí, muchachos, en este problema, ¿sí? En este problema, la clave de este ejercicio, vamos a ponerlo acá, la clave de este ejercicio sería la clave, la letra B de bueno. Ahí está, muchachos. Pregunta número 11. La segunda ley de Faraday establece que si por varias soluciones electrolíticas pasa la misma cantidad de electricidad, las masas de las sustancias depositadas o liberadas en los electrodos son proporcionales a los pesos equivalentes de respectivas sustancias. En un proceso electrolítico se dispone de 3 cubas electrolíticas en serie, cuyos electrolitos respectivos son nitrato de plata, cloruro estánico y sulfato de cadmio. En la primera cuba se deposita 0,054 gramos de plata. Estimar la masa de estaño en gramos que se deposita en el respectivo electrodo. Nos dan la masa molar de la plata, 108, y la masa molar del estaño, 118,7 gramos por mol. Bien, entonces acá, muchachos, mira, el problema nos habla de la plata y nos habla del estaño. Del cadmio no nos dice nada, ¿sí? Entonces, la segunda ley de Faraday aplicamos lo siguiente. La masa de plata entre el peso equivalente de la plata va a ser igual a la masa del estaño entre el peso equivalente del estaño. Reemplazando la masa de plata, el problema dice que es 0,054. ¿Correcto? Ahora, nos piden la masa de estaño. Ahora, muchachos, el peso equivalente, no se olviden que el peso equivalente es la masa molar entre el parámetro. Y la masa molar de la plata, el problema lo da, 108. Y su parámetro es su carga. Recordemos que todo esto es el famoso nitrato y todo eso es menos 1. Recordemos que la plata siempre es más 1. Por lo tanto, su parámetro viene a ser, solamente se toma el valor numérico, 1. Ahora, el peso equivalente del estaño sería su masa molar entre su parámetro. La masa molar, el problema dice que es 118,7. Y su parámetro, miren, muchachos,
Nunca se olviden que el cloro cuando no se une al oxígeno es -1. Entonces -1 por 4 da -4. Por lo tanto el estaño sería +4. O sea que su parámetro sería 4. ¿Correcto? Entonces de acá vamos a hacer las operaciones para obtener el valor de X. A ver, y el valor de X aquí nos está quedando 0,0148. Y la clave de este ejercicio entonces sería avioncito, ¿no? Porque esto de acá lo estamos aproximando a 0,015. Muy bien. Problema número 12. Por dos celdas electrolíticas que contienen soluciones de nitrato de plata y sulfato cúprico, se hace pasar una misma carga eléctrica. Al poco tiempo, en la primera celda en el cátodo se depositó 36 gramos de plata. Los gramos de cobre que se depositan en el otro cátodo nos dan las masas molares de la plata 108 y del cobre 163,5. 63,5 gramos por mol. Muy bien, entonces muchachos, mira, el problema nos habla de la plata y nos habla del cobre. Entonces acá lo que aplicamos, la segunda ley de Faraday, la masa de plata dividido entre el peso equivalente de la plata va a ser igual a la masa de cobre dividido entre el peso equivalente del cobre. Ahora, el problema nos da la masa de plata, 36 gramos de plata. Ahora, el peso equivalente de la plata, no se olviden que el peso equivalente es la masa molar entre el parámetro, pero la masa molar, el problema dice que es 108 y su parámetro, recuerden que la plata en los compuestos tiene carga +1, por lo tanto su parámetro es 1. Ahora, el problema nos pide la masa de cobre. Ahora, el peso equivalente del cobre sería su masa molar, que el problema lo dice 63,5 entre su parámetro, que viene a ser su carga. Recuerden que todo el S4, esto no te olvides, todo eso vale -2. Por lo tanto, el cobre es +2, entonces el parámetro es 2. Mira, ve. Entonces acá, muchachos, podemos hacer las operaciones respectivas. Mira, ve. ¿Correcto? Y esto nos estaría quedando 10,58 gramitos. Por lo que la clave de este ejercicio, aproximándolo, sería 10,6, ¿no? Entonces la clave sería besito. Pregunta número 13. Se tienen dos celdas electrolíticas en serie. La primera contiene una solución de nitrato de plata y la segunda contiene cloruro de sodio. Si en la primera celda se deposita 0,0108 gramos de plata, los moles de hidrógeno producidos en el cátodo de la segunda celda son. Bien, muchachos, miren, este problema nos habla que en una celda hay una solución de nitrato de plata. Recordemos que AC significa acuoso, es decir, una solución acuosa. Y en la segunda tenemos una solución acuosa de cloruro de sodio. Entonces, recuerden algo acá. Miren, muchachos, cuando tú tienes una solución acuosa de cloruro de sodio, el sodio no va al cátodo, ¿sí? En lugar del sodio va el hidrógeno del agua. Por eso es que el problema aquí menciona el hidrógeno. No te olvides eso. Solución de cloruro de sodio, el sodio no va al cátodo. En lugar del sodio va el hidrógeno, ¿sí? Entonces, acá, muchachos, mira, ve, en la segunda ley de Faraday vamos a aplicar lo siguiente. El número de equivalentes, ¿sí? Dice la segunda ley de Faraday, el número de equivalentes de gramos de plata que se depositan en el cátodo en esta primera celda va a ser igual al número de equivalentes gramos de hidrógeno que se liberan en el cátodo de la segunda celda, ¿sí? ¿Correcto? A su vez, muchachos, el número de equivalentes lo vas a calcular
de esta manera. La masa de plata entre el peso equivalente de la plata. Y para los equivalentes gramos del hidrógeno lo vamos a calcular así, ¿ve? Número de moles del hidrógeno por el parámetro del hidrógeno, ¿correcto? Entonces, reemplacemos. La masa de plata, el problema lo da 0,0108 entre el peso equivalente de la plata. Pero muchachos, recuerden que el peso equivalente se obtiene dividiendo la masa molar, que el problema lo da, entre el parámetro de la plata, que como hablamos de la plata, siempre la plata, su estabilización es más 1, parámetro 1. Aquí el problema nos pide los moles de hidrógeno. Ahora, te paso un truquito para sacar el parámetro del hidrógeno. El truquito, mira, ustedes saben que el hidrógeno en el agua tiene carga más 1. Pero como acá hay 2 hidrógenos, el truquito está multiplica 2 por 1, 2. Entonces el parámetro es 2. ¿Ya? Ahora, aquí, estimado, simplemente hacemos las operaciones respectivas y vamos a obtener acá los moles de hidrógeno. Los moles nos queda 5 por 10 a la menos 5. ¿Correcto? Y la clave entonces de este ejercicio sería la clave, la F. Muy bien. Pregunta número 14. Para fabricar latas de cerveza de aluminio se electrolizan óxido de aluminio fundido en 50 celdas conectadas en serie. Si el proceso se lleva a cabo con una intensidad de 61,76 amperios durante 10 horas, el número de latas de cerveza de 27 gramos cada una que se pueden fabricar. Bien, muchachos, nos hablan de 50 celdas conectadas en serie, nos dan la intensidad de corriente 61,67 amperios y nos dan el tiempo de 10 horas. Pero recordemos que el tiempo se debe trabajar en segundos. Cada hora es 3600 segundos, así que 3600 por 10 me daría 36.000 segundos. ¿Correcto? Ahora, mira, ve. Nosotros vamos a usar la primera ley de Faraday para calcular la masa de plata que se deposita pero en una celda. Recuerda que son 50 celdas. Al final multiplicamos por 50 para la masa total. Entonces, la masa de aluminio sería el peso equivalente de aluminio por la intensidad por el tiempo entre 96.500 coulomb. Entonces, reemplacemos para calcular la masa de aluminio. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la masa de aluminio va a ser igual al peso equivalente a aluminio. Recordemos que el aluminio es un metal del grupo 3A y según la regla del estado de oxidación, el aluminio por ser del grupo 3A tiene carga más 3. ¿Correcto? Entonces, el peso equivalente de aluminio se obtiene dividiendo su masa molar, que es 27, entre su carga, que es 3, y esto nos queda 9. Entonces acá sería 9 por la intensidad de corriente, que es 61,67, por el tiempo, que es 36.000 segundos, entre 96.500 coulomb. Y eso nos va a quedar la masa de aluminio. 207 gramos. Pero, estimado estudiante, estos 207 es en una celda. En una celda. Ahora, pero son 50 celdas, entonces sería 207 por 50 entre la masa de cada lata. ¿Sí? Porque recuerda, arriba va la masa total, 207 por 50, porque son 50 celdas. Entre la masa de cada lata, que es 27.
Entonces eso nos queda 380, redondeándolo acá, 384 latitas. La clave sería la letra D. Muy bien. Pregunta número 15. La electrodeposición del oro es uno de los procesos electroquímicos aplicado a nivel industrial, que tiene mayor importancia en cuanto a volumen de producción y es también uno de los que causan mayor impacto económico, ya que se logra que las piezas constituidas por materiales baratos tengan excelentes características de resistencia a la corrosión, gracias a la capa metálica electrodepositada. Si en la electrodeposición del oro, nos dicen así, oro más 3 a oro, se utiliza una corriente de 965 amperios durante una hora en una celda electroquímica, la masa en kilogramos que se obtendrá en 1000 celdas conectadas en serie. Muy bien, muchachos. A ver, 1000 celdas dice, ¿no? 1000 celdas. Estamos acá. Mira, nos da la intensidad. La intensidad dice que es 965 amperios. El tiempo dice que es una hora, pero una hora, estimado estudiante, tú recuerdas que una hora es 3600 segundos. Nos piden la masa de oro. ¿Qué aplicamos? La primera ley de Faraday. La masa de oro va a ser igual al peso equivalente de oro por la intensidad por el tiempo entre una constante que es 96.500 coulomb. ¿Correcto? Entonces aquí nos va a quedar la masa de oro. A ver, la masa de oro sería igual al peso equivalente de oro. Muchachos, el peso equivalente de oro, recuerden que viene a ser la masa molar de oro, que el problema en este caso no lo da muchachos, pero aquí les voy a alcanzar la masa molar del oro. 197 gramitos sobre mol, ¿correcto? Entonces sería 197 gramitos entre el parámetro que vendría a ser los electrones involucrados en esa semireacción, mira, de 3 a 0. 3 electrones, ¿no? Que viene a ser la diferencia, mira, aquí no dice nada, 0. De 3 a 0 la diferencia es 3. Eso viene a ser los electrones involucrados en esa semireacción. Entonces, esta división, muchachos, de 197 entre 3 nos queda 65,67. 65,67. Y eso va acá. 65,67 por la intensidad que es 965 por el tiempo que es 3600 segundos entre una constante de 96.500. Miren muchachos, 0, 0, 0, 0, se va 965 con 965 y multiplicaría 65,67 por 36, me queda 2364. La masa de oro sería 2364 gramitos, ¿correcto? Pero esto es en una celda. Lo que hemos obtenido aquí es la masa que se obtiene en una celda. Por lo tanto, muchachos, nos pide la masa total. La masa de oro total sería, masa de oro total sería aquí, mira, ve, 2364 por, como son 1000 celdas, por 1000, ¿correcto?
Y esto nos va a quedar, miren muchachos, 2.364.000 gramitos. Profesor, pero acá lo que nos piden es la masa en kilogramos. Ah, ya, entonces divídelo esto entre 1000 y me quedaría 2.364 kilogramos. Por lo que la clave de este ejercicio, 2.364, la clave de este ejercicio sería avioncito. Ahí está, muchachos. Pregunta número 16. En la industria minera, para la electrodeposición tanto del oro como de la plata, se usan cátodos de virutas de hierro de 1 metro cuadrado, con el borde revestido. Para la plata se usa una solución de cianuro de plata y potasio obtenida por lixiviación. En cambio, para el oro se usa una solución de cianuro de oro y sodio, también obtenida por lixiviación. Para cierta situación específica, se usan 2 celdas en serie durante 6 días. Si en la celda que tiene la solución de oro se obtiene 211,7 kilogramos de oro al 99,99% de pureza, los kilogramos de plata al 99,99% de pureza que se obtendrán en la celda correspondiente son, nos dan las masas molares del oro 197 y de la plata 108 gramos por mol. Bien, muchachos, entonces acá mira, el problema nos habla de la plata y del oro. Entonces acá lo que vamos a aplicar, la segunda ley de Faraday, que sería la masa de plata entre el peso equivalente de la plata va a ser igual a la masa de oro entre el peso equivalente de oro. Muy bien. Ahora, el problema aquí nos da la masa de oro, 211,7 kilogramos. Muchachos, nos piden la masa de plata. ¿Correcto? Ahora, el peso equivalente de la plata, mi estimado estudiante recordará que se obtiene dividiendo su masa molar entre su carga. Recuerden que la plata siempre es más 1. Siempre es más 1. ¿Sí? Entonces acá sería 1. Ahora, el peso equivalente del oro sería su masa molar, que el problema lo dice 197 entre su parámetro que viene a ser su carga. Recuerda lo siguiente, estimado amigo, que todo el CN, el cianuro, tiene carga menos 1. Entonces menos 1 por 2 me da menos 2. Sabemos que la plata es más 1, por lo tanto el oro también será más 1, porque mira, 1 más 1, 2, menos 2 de acá, 0. Entonces la plata está con parámetro 1. De tal manera que aquí vamos a calcular la masa de plata. Nos queda 116, por lo que la clave sería casita. Muy bien, muchachos. Pregunta número 17. La celda galvánica o celda voltaica, denominada en honor de Luigi Galvani y Alessandro Volta respectivamente, es una celda electroquímica que obtiene la energía eléctrica a partir de las reacciones redox espontáneas que tienen lugar dentro de la misma. En relación a los procesos galvánicos de las siguientes proposiciones, nos dan 5 proposiciones y me piden las proposiciones falsas. Bien, primera proposición dice, se define al potencial de una celda como la sumatoria del potencial de oxidación y el potencial de reducción. Ya, miren muchachos. Vamos a ponerlo como verdadero, porque miren, el potencial de una celda, en una celda galvánica siempre va a haber una sustancia que se reduce y va a haber una sustancia que se oxida. Entonces, acá lo que va a ocurrir es que el potencial de la celda se va a obtener sumando el potencial de oxidación
más el potencial de reducción. ¿Correcto? Verdadero. La proposición número 2 dice, un metal en estado libre con menor potencial de oxidación desplaza a otro, entiendo que debe ser a otro metal de su compuesto. Mira, a ver, para poderles explicar esto, muchachos, he tenido que poner un ejemplo concreto acá. Mira, ve, por ejemplo, el cobre. Aquí el cobre está en estado libre, o sea, no se está combinando con ningún otro elemento. Y aquí tenemos otro metal, que es el calcio, en un compuesto. Porque el problema dice así, la proposición dice, un metal en estado libre con menor potencial de oxidación desplaza a otro metal de su compuesto. Mira, o sea, el problema menciona esto, ¿no? Un metal. Ahora, ¿por qué he elegido acá el cobre? Porque el problema dice acá, un metal en estado libre con menor potencial de oxidación. Miren, muchachos, aquí, mira, ve, vamos a ver lo siguiente aquí, muchachos. Observen. Vamos a poner esto un poquito más acá. Ya. Ahí está. Mira, ve, esto ya está en tablas, ya está definido, así que no te preocupes de esto. Mira, ve, el cobre vemos que se está oxidando. Por lo tanto, esto es su potencial estándar de oxidación. Aquí el calcio se está oxidando, mira. Está pasando de 0 a +2, se está oxidando. Ahora, he elegido estos dos metales porque precisamente aquí el cobre es el que tiene menor potencial de oxidación. Porque el problema dice un metal en estado libre con menor potencial de oxidación. Ahí está, ve. De los dos, el cobre es el de menor potencial de oxidación. ¿Correcto? Ya está. Ese es el ejemplo indicado acá. Entonces, según el problema dice, un metal con menor potencial de oxidación desplaza a otro metal. Ahora veamos. O sea que este metal cobre desplaza al calcio. Entonces sería así, ¿ve? Calcio, cloro 2 y el calcio queda solito. Ahora, veamos lo siguiente, estimado estudiante. Lo que se puede ver acá es que el cobre, que estaba con estado de oxidación 0, recuerda que el cloro es -1. El cloro cuando no se une al oxígeno es -1. -1 por 2 es -2. Entonces el cobre sería +2. Y lo que se ve acá, se ve que el cobre se ha oxidado. Muchachos, ahora, pero si nosotros miramos los potenciales de oxidación, de los dos, el que tiene mayor fuerza para oxidarse es el que tenga mayor potencial de oxidación. O sea, aquí, muchachos, el que se va a oxidar es el calcio. ¿Por qué, profesor? Porque tiene mayor potencial de oxidación. Así se ve, muchachos, quién se oxida. Mira, ve, el que tenga mayor valor. Ahora, entonces acá, según los potenciales de oxidación, el calcio es el que se oxida. Por lo tanto, el cobre debe ser aquel que se reduce. Y acá que estoy viendo que el cobre se está oxidando, cosa que eso es falso. Miren, muchachos, eso no puede darse, ¿ya? O sea, el cobre no puede desplazarlo al calcio. ¿Por qué? Porque su potencial de oxidación, mira, del cobre es menor. O sea, no se va a oxidar. ¿Correcto? Entonces acá marcamos falso. Bien, vamos con la número 3. En la número 3, proposición 3 dice, un no metal en estado libre con mayor potencial de reducción desplaza a otro de su compuesto. Mira, a ver, acá te he buscado un ejemplo para poder explicarte esto con detalle. Mira, un no metal en estado libre, por ejemplo el flúor, desplaza a otro, entiendo que debe decir a otro no metal de su compuesto. Por ejemplo, el flúor desplaza a otro, en este caso el yodo, de su compuesto. Ahora, según el problema dice eso, ¿no? Que el flúor desplaza un no metal, el flúor es un no metal, desplaza a otro no metal de su compuesto. Entonces, el flúor desplaza al yodo, quedaría así. Y el yodo queda
afuera. Recuerden que los halógenos son diatómicos. Por eso que se escribe así, 2, 2. ¿Ya? Ahora, veamos si es cierto eso. Miren, estimados estudiantes, para ello, esto yo lo he sacado de tablas de A, ¿sí? Tablas de potenciales de reducción, así que no te preocupes. Observen acá. Miren, muchachos, tengo el yodo, tengo el flúor. Tengo el yodo, tengo el flúor, ¿sí? Lo que puedo ver que el yodo, su estado de oxidación aquí es 0 y pasa a -1, entonces está reduciendo. Por eso acá dice potencial estándar de reducción. El flúor también está con estado de oxidación 0, pasa a -1, está reduciendo. Y aquí están sus potenciales de reducción. Miren, muchachos, aquí aplica esta regla sencilla. El que tenga el mayor valor de potencial de reducción será el que se reduce. Así como aquí en el anterior había dicho que el que tiene mayor potencial de oxidación es el que se oxida. Entonces acá el que tiene mayor potencial de reducción es el que se reduce. Entonces el otro se tendrá que oxidar. Miren, muchachos, o sea, según lo que yo veo acá, el que se va a oxidar es el flúor. Porque el que se va a reducir, perdón, que va a reducir es el flúor. Porque tiene mayor potencial de reducción. Entonces, por lo tanto, el otro será el que se oxida. ¿Correcto? Entonces, miren, muchachos. Aquí el flúor está con estado de oxidación 0 y veo que está pasando a -1. Porque el potasio es +1. Recuerden, el potasio es +1, entonces el flúor debe ser -1. Entonces, lo que se ve aquí es que el flúor, se está reduciendo. Ahora, según los potenciales, el flúor tiene mayor potencial de reducción, entonces será el que se reduce. Y acá yo veo que se está reduciendo. Mira, entonces esto sí está bien. Sí está bien, mira. Ahora, para comprobar esto, el yodo, el potasio tiene carga +1, el yodo carga -1. Y esto está 0. Y aquí, por ejemplo, el yodo se está, mira, de -1 a 0, se estaría oxidando porque está aumentando su número de oxidación. Mira, ¿te das cuenta? Entonces, el flúor se reduce, el yodo se oxida. Entonces, esto sería verdadero. Proposición número 4. Una celda galvánica es un dispositivo que produce energía eléctrica a partir de reacciones redox no espontáneas. Falso, muchachos, porque mira, justo en el enunciado, ¿sí? Justo en el enunciado del ejercicio, como puedes ver en el enunciado, dice la celda galvánica o celda voltaica denominada en honor a Luigi Galvani y Alessandro Volta, respectivamente, en una celda electroquímica que se obtiene la energía eléctrica a partir de reacciones redox espontáneas. Espontáneas, y abajo dice no espontánea, entonces es falso. La 5. Al invertir una semirreacción se cambia el signo del voltaje. Miren, muchachos, a ver, aprovechemos aquí el potencial de oxidación estándar del cobre. Mira, invertir quiere decir que hagamos esto, mira. Miren, muchachos, observen acá. Invertir. Lo que está en el miembro derecho pasa a la izquierda, o sea, sería así. Cobre más 2 más 2 electrones, y lo que está en la izquierda pasa al miembro derecho. ¿Correcto? Y resulta, mira, como esto era un potencial de oxidación, al invertir la ecuación, o sea, al pasar lo de la izquierda a la derecha y lo de la derecha a la izquierda, se cambia de oxidación, pasa a reducción. Y simplemente el signo se cambia. Entonces queda acá más 0,34 voltios. ¿Correcto? Entonces esto es verdadero. Y por lo que la clave de este ejercicio sería, me piden las proposiciones falsas, sería 2 y 4. La clave, casita. Muy bien. Pregunta número 18. En una pila galvánica, un metal es capaz de reducir el catión del otro
y por el contrario, el otro catión puede oxidar al primer metal. Las dos semipilas deben estar separadas físicamente de manera que las soluciones no se mezclen. Se utiliza un puente salino o una placa porosa para separar las dos soluciones. En asociación con las celdas o pilas galvánicas se enuncian las siguientes proposiciones. Bien, miren muchachos, de manera estratégica he representado aquí una celda galvánica, ¿correcto? Mírenme, para ser preciso, esta es la celda galvánica de Daniel, ¿correcto? La celda galvánica de Daniel. Entonces, vamos a decir por acá, ¿sí? Vamos a decir por acá que esto sería la pila de Daniel. ¿Correcto? Una pila muy conocida en el tema de celdas galvánicas. Bueno, miren estimados, tengo acá una celda, acá hay otra celda, y se suele decir así, ¿ve? Semicelda de oxidación y semicelda de reducción. Todo esto es una pila o celda galvánica. Ahora, mira cómo se construyó. La barrita de la izquierda y la barrita de la derecha son metales. Por ejemplo, este es de metal zinc y esta barrita es de metal cobre. ¿Sí? Ahora, pero esta barrita de zinc estaba sumergida en una solución de sulfato de zinc de concentración 1 molar. Y esta barrita de cobre estaba sumergida en una solución de sulfato de cobre de concentración 1 molar. ¿Correcto? Ahora, la barrita de zinc y la barrita de cobre estaban conectadas a través de un alambre, en cuyo camino se encontraba un voltímetro. ¿Correcto? Un voltímetro. Muy bien. Ahora, como podrán ver aquí, se puede observar la presencia de un tubito en forma de una U invertida, o dicho de otra forma, parece un puente. ¿Correcto? Mira, ve. Ahora, en ese puente se colocó una sal. ¿Sí? Una sal. La sal que se va a utilizar aquí es el cloruro de potasio. Vamos a anotarlo acá. Cloruro de potasio. Muy bien. Ahora, muchachos, cuando esta pila, ni bien se colocan las barras de zinc y la barra de cobre, esta pila registra un voltaje de 1,10. ¿Correcto? Ahora, aquí, por ejemplo, les doy los potenciales de reducción del cobre. Mira, el cobre de 2 a 0 se reduce y de zinc de 2 a 0 se reduce. Potencial de reducción. Esto están ya en tablas, ¿sí? Están en tablas en todos los libros de química. Muy bien. Entonces, como se podrá ver acá, el zinc tiene mayor potencial de reducción. ¿Dónde está? El zinc tiene mayor potencial de reducción. No, el cobre tiene mayor potencial de reducción. Recuerda tú, el que tenga el mayor valor es el que se va a reducir. Así de simple. El que tenga el mayor valor se reduce. Por lo tanto, el otro será el que se oxida. Así de simple, no te olvides eso. El mayor se reduce, el otro se oxidará. Entonces, muchachos, el zinc se va a oxidar y si el zinc se oxida, cumple el papel de ánodo. El cobre es el que se reduce, cumple el papel de cátodo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, miren muchachos, cuando el zinc se oxida, pierde sus electrones
quedando como zinc más 2, o sea, salen electrones de acá. Salen electrones. Hacen este recorrido. Mírame. ¿Correcto? Ahora, en la solución de sulfato de cobre cúprico tenemos al cobre más 2 y ese cobre más 2 viene aquí y recibe esos electrones, ¿correcto? Y se deposita, se reduce el cobre. Se reduce y esta barrita comienza a aumentar su masa, ¿sí? Mira, porque el cobre se está depositando en esa barra de cobre. El cobre que estaba en la solución se deposita en la barra de cobre. Por otra parte, la barrita de zinc comienza a disminuir su masa. O sea, el ánodo va perdiendo masa. ¿Correcto? Entonces la barrita de zinc va a ser el ánodo, polo negativo, y esos electrones van a ir hacia el polo positivo. El cátodo va a ser positivo. Muy bien. Miren, la finalidad del puente salino, muchachos, es que aquí en la solución se va a ir aumentando la concentración de iones zinc. Entonces, el ion cloruro va a cumplir su papel de bajar y neutralizar el exceso de cargas. Como aquí, mira, el cobre que está en la solución va y se pega a la barra de cobre, entonces quedaría el ion sulfato. O sea, se estaría quedando el ion sulfato aquí. Entonces, para neutralizar al ion sulfato, baja el ion potasio. ¿Correcto? Entonces, mira, ve, podemos acá, muchachos, podemos acá responder. Dice la primera proposición: dados dos potenciales de reducción, como acá, mira, los dos potenciales de reducción, eso ya está establecido en tablas. La semirreacción de mayor voltaje a la de mayor voltaje será la que se oxide. Ah, mira, la de mayor voltaje será la que se oxide. La otra semirreacción dará lugar a la reducción. Falso, falso, muchachos. Porque el que tiene el mayor valor es el que se va a reducir. El que tiene mayor potencial de reducción es el que se reduce. Falso, entonces, ¿ya? 2. En una celda galvánica la fuerza electromotriz es menor que 0. Miren, muchachos, aquí en el voltímetro se está marcando 1,10 voltios. La fuerza electromotriz, mira, es mayor que 0. Y acá dice, es menor que 0. Falso. La número 3. En una celda galvánica el signo del ánodo es positivo. El ánodo es negativo, muchachos. Falso, entonces. Recuerden ustedes, no se olviden que esto es una celda galvánica. En el otro tipo de celdas llamadas electrolíticas, los signos son opuestos a la celda galvánica. No te olvides. 4. En una celda galvánica el signo del cátodo es positivo. ¿El cátodo es positivo? Sí. La 5. El puente salino de una pila de Daniel. Mira, acá está el puente salino. Sirve para mantener la neutralidad eléctrica en los electrolitos. Acá está el electrolito de sulfato de zinc, el electrolito de sulfato de cobre. Claro, verdadero. Me piden aquí las proposiciones que son ciertas. Y la clave sería la letra E. Muy bien. Y vamos a pasar de una vez al ejercicio número 19. ¿Sí? Vamos a pasar al ejercicio número 19, muchachos. ¿Correcto? Y vamos a aprovechar que tenemos ya el dibujo de la pila de Daniel. Así que vamos a hacer los cambios para poder responder sobre el ejercicio 19. Miren, muchachos, acá. Ejercicio 19. Dice: la pila de Daniel es un tipo de pila electroquímica que está formada por un electrodo de zinc, una barra de zinc en contacto de sulfato de zinc, como se puede ver acá, una barra de zinc en una solución de sulfato de zinc, y un electrodo de cobre. El electrodo de cobre
en contacto con sulfato cúprico. Ahí está el sulfato cúprico, la solución de sulfato cúprico. Un hilo conductor que une las dos barras. Ahí está, ¿ve? El hilo conductor que une el zinc con el cobre y que permite el flujo de electrones. Me piden la notación correcta para la pila de Daniel a condiciones estándar. Condiciones estándar quiere decir, muchachos, 1 molar. ¿Sí? 1 molar. Ahí está. Por lo que acá, mira, ¿ve? Hay una alternativa, como se ve en el enunciado, la alternativa D, donde vemos un 0,5 molar. Así que eso descartado. Bien. Miren, muchachos. Mira, para representar, ¿sí? Para representar o para escribir la notación de una celda galvánica, vas a hacer esta jugadita. ¿Ve? Vas a escribir vas a dibujar acá una doble línea. Esa doble línea representa al puente salino, ¿correcto? Representa el puente salino y que separa, mira, ve, la semicelda de oxidación, porque el zinc se ha oxidado, y aquí la semicelda de reducción, porque el zinc se reduce, ¿sí? Entonces, acá, estimado estudiante, mira, ve, se pone 2 barritas así. Entonces acá que hemos visto que el zinc se oxida, o sea, pasa a zinc más 2. ¿De qué concentración? 1 molar. Condiciones estándar, dice. Ya, por eso 1. Y aquí que hemos visto que el cobre más 2, concentración 1 molar, se reduce. O sea, pasa a cobre sólido. ¿Correcto? Entonces aquí la alternativa que tiene esa expresión sería la letra E. Muy bien, muchachos. Problema número 20. Una batería de 12 voltios contiene 6 pilas de 2 voltios conectadas en serie. Cada una contiene una media celda de plomo sumergido en una solución de ácido sulfúrico medianamente concentrada y una media celda de óxido de plomo 4 comprimido sobre una placa de plomo sumergida en la misma solución de ácido sulfúrico. De las siguientes conclusiones, nos dan 3 conclusiones y me piden las que son correctas. A ver, miren, muchachos, he representado aquí una batería de un automóvil. Por ejemplo, en una batería en un automóvil vamos a tener un ánodo y un cátodo. El ánodo es el plomo y el cátodo es el dióxido de plomo. ¿Correcto? Eso ya está así establecido. Muy bien. Ahora, en las baterías hay un ácido, un electrolito, ¿sí? El ácido sulfúrico. ¿Correcto? El ácido sulfúrico, libre de hierro. Ahora, en una batería, por ejemplo, una batería común y corriente, va a haber ácido sulfúrico, ¿correcto? Ahora, ese ácido sulfúrico se va a ir consumiendo en el tiempo, ¿ya? Y a medida que se va consumiendo, la pila ya se va descargando, ¿correcto? Bien, entonces mira, nos da la primera proposición. El grado de descarga puede determinarse midiendo la densidad del ácido sulfúrico. Miren, muchachos, les paso el dato. En una batería nueva, la densidad del ácido sulfúrico es aproximadamente 1,283 gramos por mililitro, ¿sí? En una batería nueva. Entonces, cuando la densidad de ese ácido va disminuyendo, y eso va o se relaciona con la descarga, o sea, la pila o batería se va descargando. Entonces, se puede medir, ¿sí?, el grado de descarga midiendo la densidad del ácido sulfúrico verdadero. 2. Los electrodos de esta batería, dice, descarga, se habrán convertido en sulfato de plomo.
Miren muchachos, aquí les he representado lo que sucede en el ánodo, que es del plomo, y en el cátodo, que es de dióxido de plomo. Observen, el ánodo, mira ve, que es de plomo, se ha oxidado. Mira ve, y me doy cuenta que en toda oxidación se pierde electrones. En la oxidación se pierde electrones, ¿correcto? Entonces, el plomo se oxida. ¿En qué se convierte? En sulfato, mira ve, en sulfato plumboso. O simplemente poner sulfato de plomo, ¿ya? Miren muchachos. Ahora, en el cátodo, el dióxido de plomo, mira ve, mira que vemos acá. Esto indica que ha habido una reducción, porque se ha ganado electrones. Sulfato, el dióxido de plomo pasa a sulfato de plomo. Ah, mira, entonces en ambas reacciones, ¿qué es lo que se va generando? Sulfato plumboso. Mira, entonces acá, ¿qué dice? ¿Qué dice acá, muchachos? Dice, los electrodos de esta batería de descarga se habrán convertido en sulfato de plomo. ¿Sí ve? El sulfato de plomo, el plomo pasa a sulfato de plomo y el dióxido de plomo pasa a sulfato de plomo. Entonces, verdadero. Esas son las reacciones ya que ocurren. 3. Si a la batería se le aplica una fuerza de 15 voltios, recuerden que esta batería es de 12 voltios. Si se le aplica una fuerza electromotriz de 15 voltios, se presenta una reacción de hidrólisis. Allá, miren muchachos, observen acá. Cuando la batería va funcionando, el plomo y el dióxido de plomo, ambos se van convirtiendo a sulfato de plomo. Eso porque reaccionan con el ácido sulfúrico. Ocurre la reacción del plomo con el ácido sulfúrico, la reacción del dióxido de plomo con el ácido sulfúrico y se forma sulfato de plomo. ¿Sí? Entonces, muchachos, para poder recargar esta batería, se aplica esta estrategia. Invertir la reacción. Es decir, mira, ve, observen muchachos, si al sulfato de plomo le aplicamos un voltaje por encima de 12, mira, ve, y le echamos agua, echamos agüita a ese sulfato plumboso, va a ocurrir la reacción inversa, mira. El sulfato plumboso con agua me va a generar plomo y dióxido de plomo y también regenera el ácido, miren muchachos, ¿sí? Entonces aquí, verdadero, y la clave de este ejercicio son correctas, dice, la clave sería la letra E. Muy bien, muchachos. Pregunta número 21. Dado los potenciales de reducción, mira, nos dan el potencial de reducción de la plata. Mira, la plata está con +1 y pasa a 0, se llama reducción, ¿verdad? Cuando el numerito disminuye, reducción. Dice el problema, dado los potenciales de reducción. Mira, del potasio +1 pasa a 0, reducción. Entonces dice, dado los potenciales de reducción. Si se deja caer un bloque de plata metálico sobre una solución de nitrato de plomo 1 molar. Plata, dice acá, plata sobre una solución de nitrato de potasio 1 molar. Una solución de nitrato de potasio 1 molar. De las siguientes afirmaciones, la proposición correcta es. Miren muchachos, vamos a dejar caer plata sobre una solución de nitrato de potasio. A ver, veamos. Aquí tenemos la plata en una solución de nitrato de potasio, ¿correcto? A ver. Listo. Miren, estimados estudiantes. A ver, observemos aquí. Observemos aquí. De los dos potenciales, recuerda tú, cuando tú tienes dos potenciales, el que tiene el mayor valor, en este caso el mayor valor, mira aquí está, el mayor valor, muchachos, es el que se reduce. El que tiene mayor potencial de reducción será el que se reduce.
¿sí? Será el que se reduce. Obviamente el otro será el que se oxida. Entonces, muchachos, mira, les voy a demostrar acá, muchachos, que no va a ocurrir reacción acá. Observemos. Suponiendo que alguien está pensando de que la plata que es un metal, va a sustituir o va a desplazar al otro metal de su compuesto. A ver, así ve, nitrato de plata y el potasio queda afuera. Miren, muchachos, observen. Aquí la plata está con estado de oxidación 0 porque no se está combinando. Y aquí la plata en un compuesto, recuerden, no se olviden que la plata en un compuesto siempre es más 1. Entonces, lo que nosotros podemos ver acá es que la plata se estaría oxidando, ¿correcto? Pero mira los potenciales. Y la plata tiene mayor potencial de reducción, o sea, él se va a reducir y el que se va a oxidar es el potasio. Y según lo que veo acá es que la plata se está oxidando, cosa que esto no ocurre. No se da, muchachos. ¿Sí? Los potenciales me informan que la plata será el que se va a reducir. ¿Correcto? Muy bien. Entonces acá la clave que estaríamos marcando sería la E. Es decir, la plata no va a reaccionar con el nitrato de potasio. Conclusión, la plata no se disuelve en una solución de nitrato de potasio. Muy bien. Problema número 22. Si se propone la siguiente pila galvánica. Mira, nos dan la notación de una pila galvánica. También nos dan los potenciales de reducción. Mira, acá no dice, no lo dice acá, no dice nada, solo dice potencial estándar. Pero observen que de más 2 a 0 es una reducción. Así me doy cuenta, mira. De 2 a 0 es una reducción, ¿verdad? Cuando disminuye el número de oxidación, se llama reducción. Entonces dice, en base a dicha información se puede concluir ¿qué? ¿Qué se puede concluir? Dice acá, muchachos. A ver, mira, a ver. En primer lugar, estimado estudiante, aquí la barrita que se va a oxidar, y yo me doy cuenta de esto porque en la notación de una celda galvánica, lo del lado izquierdo se conoce como la semicelda de oxidación. O sea, el que se oxida acá es el hierro. Por lo tanto, el hierro cumpliría el papel de ánodo. ¿Sí? Y lo de la derecha, lo que está en la derecha, se conoce como la semicelda de reducción. ¿Correcto? Entonces, el estaño va a cumplir el papel de cátodo. ¿Correcto? Ya está. Muy bien. Entonces acá, muchachos, mira, en la primera proposición dice, la celda propuesta funciona. A ver, miren, estimados estudiantes, vamos a mejorar por acá. Mira, ¿ve? La celda propuesta funciona, dice. Entonces, observen acá. Para ver si la celda funciona, debemos de calcular el potencial estándar de la celda, que sería igual al potencial estándar de oxidación sumado con el potencial estándar de reducción. ¿Correcto? A ver, si el potencial de la celda queda mayor que 1, entonces decimos que la celda funciona, la celda o batería o pila. ¿Correcto? Entonces, miren, muchachos, según lo que se ve aquí, lo que vemos acá, muchachos, es que el fierro se oxida, es el ánodo, ¿ya? Y el estaño se reduce, es el cátodo. En una notación siempre es así, ánodo y cátodo. Ahora, si miramos los datos, el que tiene mayor potencial de reducción
será el que se reduce. Miren muchachos, aquí, como se podrá ver en los datos, el mayor valor, mira, los dos son números negativos. Cuando tú tienes dos números negativos, el que se acerca al cero es mayor. ¿Ya? No te olvides, el que se acerca al cero. Entonces acá el estaño es el que se acerca al cero, entonces el estaño es el que se reduce. O sea, el que se reduce es el estaño. Y precisamente este potencial de reducción del estaño lo escribo acá. Menos 0,14 voltios. ¿Correcto? Ahora, el hierro, el que tiene, mira, ve, el hierro, el que tiene el menor valor, ¿sí? Recuerda, este es el mayor valor, o sea, el estaño se reduce. El que tiene el menor valor será el que se oxida. ¿Correcto? Entonces, mira, para obtener el potencial de oxidación simplemente se cambia el signo. 0,44 voltios. Porque el hierro es el ánodo y es el que se oxida. Y su potencial de oxidación es más 0,44 voltios. Entonces, si hacemos nosotros el cálculo aquí, nos queda más 0,30 voltios. Por lo tanto, decimos que la pila funciona. ¿Correcto? Entonces, primera proposición, verdadero. Segunda proposición, la celda propuesta no funciona. Falso, sí funciona, porque nos quedó un potencial mayor que 0. 3. El voltaje generado es 0,30 voltios. Verdadero. 4. Incrementa el voltaje si el ánodo es el estaño. Muchachos, acá sí o sí el ánodo tiene que ser el hierro por los potenciales. Si esto fuera al revés, simplemente la pila ya no funciona. Falso entonces. Y la 5 dice, si aumentamos el tamaño de los electrodos, igual se obtiene 0,30 voltios. Muchachos, los potenciales estándar son propiedades intensivas, es decir, su valor no depende de la masa, ¿correcto? El hecho de que yo aumente, por ejemplo, el tamaño del ánodo del hierro o el cátodo del estaño, el voltaje que se va a generar va a ser 0,30 voltios. ¿Correcto, muchachos? Entonces acá decimos que es verdadero, por lo que la clave sería 1, 3 y 5. La clave casita. Muy bien, mis estimados estudiantes, hemos finalizado la práctica del tema de electroquímica. Espero hayan podido aprender mucho y conmigo será hasta un siguiente video. Nos vemos, gracias.